Bueno, yo decir que discrepo en el sentido de que haya una ruptura entre los Austrias y los Borbones. Pienso que lo que hay son adaptaciones más bien a contextos. Se dieron muchísimos casos de continuidad. Me he apuntado unos cuantos, así porque la memoria muchas veces traiciona, ¿no? Por ejemplo, con cosas que parecen incluso detalles, ¿no? Tanto con los Austrias como con los Borbones continúan los parlamentos en la Araucanía, que había una guerra bastante enraizada, siendo que hacia el sur de la capitanía de Chile pues se consigue una pacificación bastante interesante y eso explicará pues que esa zona fuera realista a principios del siglo XIX y como recuerda el historiador Tomás Pérez Bejo, pues que hubiera más chilenos que peninsulares en el ejército real del Perú. Este dato ha sido ocultado por la historiografía chilena como por otras historiografías, ¿no? Se sigue con la naturalización de los irlandeses como súbditos de la monarquía católica, se sigue con la misma política de atraer a los esclavos negros de Norteamérica hacia la Florida española, se sigue además con la Inmaculada Concepción, este cuadro que me he puesto, lo que pasa es que no se ve del todo, pero ahí aparece Felipe IV, Carlos II y Felipe V. ¿Por qué? Porque Felipe V tenía tres cuartos de Austria. Y esto es muy importante resaltarlo. Muchas veces a los Borbones se los pinta como una dinastía extranjera. Bueno, en ese sentido no eran más extranjeros que Carlos I de España y V de Alemania o que la Casa de Borgoña que reina en Castilla y León desde 1126 hasta 1369. Lo que quiero decir con esto es que estamos hablando de monarquías del antiguo régimen. Ya a mediados del siglo XIX las monarquías van variando mucho y que por supuesto que existen diferencias, pero que al final te das cuenta que son adaptaciones. El mismo Carlos I, cuando entra en Castilla, pues entra, no digo que fuera su idea, pero provocando una guerra espantosa, como son las guerras de las comunidades, con una serie de déspotas flamencos y alemanes que atiborraron de impuestos a los castellanos. También en la corona de Aragón fue la revuelta de las Germanías y chocó bastante con la población local. Entonces yo no veo que ese rasero se aplique con los Austrias, por ejemplo. Con los Borbones, y hablo de los Borbones del siglo XVIII, existe como mucha severidad, pero sin embargo con las repúblicas americanas que ya llevan 2 siglos, pues existe toda la paciencia del mundo. Igual que existe toda la paciencia del mundo con los 2 primeros siglos de los Austrias, que Ujú. cometieron errores similares y también tuvieron virtudes similares. Es más, ya con el conde duque de Olivares, el plan que él le presenta a Felipe IV, pues estamos viendo el antecedente de muchas medidas que los Borbones van a aplicar en el siglo XVIII. No veo yo que el conde duque tampoco fuera rupturista. Yo creo que ha pasado a la historia como una especie de villano, creo yo que injustamente, y luego, a posteriori, las reformas borbónicas no solo van a afectar a América. Sevilla, por ejemplo, dejó de ser la casa de la contratación y se trasladó a Cádiz y durante mucho tiempo pues Sevilla perdió esa importancia cultural, económica y un largo etcétera. Lo que sí es verdad que a los años se ve un repunte agropecuario en el mundo Antonio, 10 sevillano, segundos. perdón, Perdona. y luego también un repunte de la industrialización. Ahí me quedo. Magnífico.